Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de peones. Este es un tema muy importante, ya que los peones son las piezas que valen menos. Los peones solamente valen un punto, pero los peones son las piezas más importantes. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque los peones rodean a las piezas mayores, siempre están adelante. Otro, porque los peones determinan qué tipo de juego es, si es un juego abierto, semiabierto, cerrado. Y también la estructura de peones en los finales muchas veces decide la partida. Si tienes una mala estructura de peones, ya en el medio juego te puede causar problemas y en los finales con mayor razón. Por eso es que es importante que siempre tengamos una buena estructura de peones y sepamos maniobrar con los peones. No avancemos muy precipitadamente los peones porque una vez que los peones avanzan ya no pueden retroceder. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una apertura española o apertura Ruy López. Ya saben que el alfil presiona al caballo. El objetivo de las blancas es apoderarse de ese peón. Por supuesto, por ahora no pueden hacerlo. Y el alfil ataca, el peón ataca al alfil. Ya saben que capturar aquí no quiere decir que vas a ganar este peón. Bueno, lo ganas, pero luego vas a perder tu peón porque te están haciendo un ataque doble. Vas a tener que retroceder y ahí, si mueves tu rey, perdiste tu enroque y ahí ya también perdiste tu enroque. Y te empiezan atacando, te clavan la pieza y las negras quedan mejor, con más ataque, ya malograron el enroque. Entonces hay que tener mucho cuidado con capturar acá. Se puede capturar acá, pero luego no vas a capturar aquí. Por supuesto que ahorita estamos en una apertura abierta y cambiar un caballo por un alfil no sería tan prudente si es que quieres tener un juego abierto. Que mantengas el alfil y lo lleves hasta aquí hace que empieces a atacar en F7 y el alfil tenga el control de toda esa diagonal. Generalmente retroceden, luego vienen acá y mantienen el control de toda esta diagonal. El objetivo aquí de sacar el alfil es presionar y molestar, incomodar. Y las negras también contraatacan, amenazan con capturar ese peón. A que capturar aquí sería peligroso porque el rey está en el centro, la torre puede venir aquí y un ataque muy peligroso al rey. Por eso es que las negras defienden y ahora sí pueden capturar. Ya están amenazando con capturar este peón. Por eso es que las blancas y ahora sí es el momento de defender ese peón. Y las negras salen al contraataque y podrían acá lanzarse, podría venir un ataque por aquí para atacar al alfil. Pero por ahora no puede hacerlo todavía porque el alfil puede venir aquí a atacar a la torre. Y primero decide jugar alfil E7, asegurar su enroque. A5 para que algún momento el alfil pueda retroceder, perdón, A4 para que el alfil retroceda en A2. La idea de las blancas es mantener este alfil. Torre B8. Si capturan las negras acá, pues no es tan bueno. Fíjense que ellas han provocado que el caballo quede clavado y este peón se queda separado del otro peón. Queda con una estructura de peones no tan buena. Siempre ahí cuiden su estructura de peones. Por eso, si captura acá, el peón viene acá y por eso están jugando así. Y C3 para cuidar esta casilla y luego jugar peón D4, apoderarse del centro.
Y como ven ahí, las blancas tienen dos peones en el centro. Ahí viene una clavada contra el caballo. Y caballo C3. Y caballo B4. Alfil F4. Hay que sacar todas las piezas. Aquí solo debe quedar el rey y las torres. El caballo atacando ahí al alfil. Y vemos que capturar con este peón no hubiera sido tan bueno porque quedan peones doblados. La estructura de mis peones quedaría mal. Hay que saber con qué pieza capturar. Si se fijan, los 5 peones están en columnas que son seguidas. Eso va a hacer que sea una mejor estructura de peones. Excepto este peón que se ha separado, ¿no? Pero las negras también tienen 2 grupos de peones. Hay que tratar de solo mantener 2 grupos de peones. No hay que mantener 3 o 4 grupos de peones. Mantener 3 o 4 grupos de peones ya es tener una estructura de peones débiles. Captura ahí. Bueno, las negras han ganado un peón, pero tienen acá un peón débil. Las blancas tienen más ataque. Miren este alfil. Controla toda esa diagonal. Estamos en una apertura abierta y los alfiles en las aperturas abiertas son más poderosos que los caballos. Así que este peón de más que tienen las negras no se siente. Las blancas tienen el control de esta columna, empiezan a atacar. Esta torre va a atacar a lo largo de toda esta fila. Y la dama coordina con el alfil, ¿ve? Y apuntan ahí, el punto F7. Y de reojo empieza a atacar a B5. Así que no tengo prisa por capturar este peón porque está doblado. Lo más importante es atacar al rey. Y están amenazando con jugar ahí para atacar al alfil. Y ahí pierden un peón las negras. Y hay un ataque muy peligroso, fíjense. El rey se retira. Este rey se retira de ahí para que el peón pueda avanzar. Porque ¿qué pasa si avanzan acá? Sería muy peligroso porque quedaría expuesto al jaque. Entonces siempre antes de lanzarme al ataque, tengo que asegurarme que mi rey quede en un lugar seguro. Después ya me puedo lanzar al ataque. Y fíjense ahora la estructura de peones de las negras. Miren, las negras tienen 5 peones. Las blancas tienen, este es un grupo de peones. Y este peón solo son 2 grupos de peones. Miren, 1, 2, no, 1, esto sería 2, 3, 4 grupos de peones. La estructura de peones de las negras está muy mal. Si llegan a los finales, las negras van a terminar perdiendo porque estos son peones doblados. La dama viene ahí para contener el avance de este peón. Todos los peones deben estar bien protegidos. De reojo la dama ataca a ese peón, así que esta torre no puede retirarse de esta columna porque está defendiendo al peón. La dama viene a atacar al alfil y el alfil. Y miren ahora cómo coordinan las piezas. Coordinación de piezas quiere decir que entre ellas se defiendan. Si no puedo atacar al rey, ataco a la dama, porque la dama es la segunda pieza en valor. Y voy creando mi estructura de peones, voy avanzando poco a poco mis peones. Pero mis peones debo asegurarme de que estén defendidos. No puedo avanzarlos por avanzar. No voy a avanzar este peón acá y me van a capturar este peón y termino perdiendo.
y ahí atacan al alfil. El rey también sube para ayudar, para proteger a este peón. Y poco a poco van avanzando, ¿ves? Las negras siguen teniendo 4 grupos de peones, las blancas solo 2. Si capturan acá, capturo con esto y sigo teniendo mis 2 grupos de peones. Asegúrense de solo tener 2 grupos de peones, no 3 ni 4. ¿Ve? Ahí está, mira, ahí se cumple, ¿ve? Un grupo de peón, 2. Y este peón defendido por la dama. Si voy a avanzar mis peones, tienen que ser apoyados por las demás piezas. Y ahí ataca el alfil. Jaque. Y parece que las blancas van a sacrificar sus piezas. Está sacrificando su dama, pero a cambio de... Nuevamente estamos aquí, se me fue un rato la señal. Nuevamente estamos aquí, se me fue la señal de internet. Estábamos viendo aquí que la dama se había sacrificado por la torre, pero aquí lo van a recuperar. Ahora lo van a recuperar, ¿no? Porque el alfil, o sea, en el ajedrez no gana el que tiene más piezas, sino el que tiene más ataque. Ahora este rey no tiene dónde irse y jaque mate. Ve, ha sacrificado a su dama, pero a cambio está dando jaque mate. Ya no hay salvación. Entonces, muy importante la estructura de peones. Miren la estructura de peones de las blancas. Un solo grupo, 2 grupos de peones. Siempre al ataque al rey. A mi rey nadie lo atacó. Pero aquí tuvieron 4 grupos de peones. Ahorita recién se ha convertido en 3 grupos de peones, porque este peón se puede unir con este. Entonces, conserven una buena estructura de peones y podrán hacer mejores jugadas. Vamos a ver un video que nos enseña cómo se comprende el juego de los peones. ¿Cómo hacemos, no? Porque algunos a veces no entienden cómo jugar con sus peones. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. Vamos a ver este video. En su excelente libro Comprender el juego de peones en ajedrez, el gran maestro Drazen Marovic estudia los distintos tipos de peones que se pueden dar en una partida de ajedrez. Peones aislados, peones colgantes y semicolgantes, peones pasados, doblados, retrasados, estudia las cadenas de peones, los islotes de peones. En definitiva, es un libro muy completo que te permitirá aumentar tu comprensión estratégica del ajedrez. Explica cómo hay que jugar cuando se tiene una determinada estructura de peones y también cómo jugar contra dicha estructura. Es decir, pone de manifiesto los puntos débiles y los puntos fuertes. Es un libro absolutamente imprescindible en la biblioteca de todo ajedrecista que se precie. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Vamos a estudiar una partida muy interesante que viene en el libro, en la cual veremos cómo luchar contra los peones retrasados. La partida comenzó con las jugadas E4, C5, la defensa siciliana, y después de caballo F3, ahora las negras hicieron G6, entrando en la variante del dragón hiperacelerado. Las blancas continuaron D4, ocupando el centro con sus peones, y después de C por D4, caballo por D4, ahora las negras hicieron alfil G7, desarrollando su alfil por el fianchetto y ocupando una buena diagonal. El problema con esta variante es que ahora las blancas pueden hacer la jugada C4 y establecen la formación Maroczy, que es una formación muy sólida y que pretende controlar el punto D5 y ganar espacio, y el plan de las blancas consiste en dejar la posición de las negras constreñida y con poco espacio. La partida siguió caballo C6, amenazando a capturar el caballo blanco, así que las blancas continuaron alfil E3, desarrollando su alfil y defendiendo el caballo. Ahora las negras hicieron la jugada caballo H6, desarrollando su caballo de rey, pero dejando libre el camino a su alfil de G7, y la idea de las negras es luego romper en el futuro con la jugada F5 para así destruir el centro de peones de las blancas. El caballo en la casilla H6 podrá recapturar en F5,
con lo que se acercará hacia el centro. Ahora las blancas hicieron alfil E2 desarrollando su alfil y después de D6 las blancas continuaron caballo C3 desarrollando su caballo. Ahora las negras se enrocaron, las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada F5 rompiendo directamente contra el centro de peones de las blancas. Las negras van a conseguir destruir el potente centro de las blancas y se van a quedar en buena posición. La partida siguió E por F5, a lo que las negras contestaron caballo por D4, eliminando al caballo blanco del centro, y después de alfil por D4, las negras continuaron alfil por D4, y después de dama por D4, las negras continuaron caballo por F5, recuperando el peón y acercando el caballo hacia el centro, y atacando al mismo tiempo a la dama blanca. Las negras han conseguido simplificar la posición y han destruido el centro de peones de las blancas, y parece que se han quedado en una buena posición. Sin embargo, si nos damos cuenta, las blancas tienen 2 islotes de peones contra 3 islas de peones de las negras, y a pesar de que se han quedado con 2 peones en el centro, contra ningún peón en el centro de las blancas, sin embargo los peones negros no pueden avanzar fácilmente y las blancas tienen una fuerte casilla en D5 que pueden utilizar para sus piezas. El peón de E7 es un peón retrasado sobre una columna semiabierta, así que las blancas van a poder colocar una torre en la columna E y presionar contra dicho peón. Y si el peón avanza, entonces el que quedará retrasado será el peón de D6 y las blancas podrán presionar sobre él a lo largo de la columna D. Ahora las blancas hicieron dama D2 para defender su dama que estaba atacada y ahora las negras hicieron alfil D7 desarrollando su alfil. Las blancas continuaron alfil F3 ocupando con su alfil la gran diagonal de casillas blancas y abriendo la columna E para colocar luego una torre en esta columna y empezar a presionar contra el peón retrasado. Las negras continuaron alfil C6 oponiéndose al alfil blanco, a lo que las blancas contestaron alfil D5 dando jaque al rey negro y las blancas ocupan ya la casilla D5 con sus piezas y empiezan ya a tomar control sobre las casillas débiles D5 y E6. Si ahora las negras capturan el alfil con alfil por D5, entonces las blancas pueden continuar por ejemplo con C por D5 y el peón negro de E7 quedaría permanentemente débil y las blancas controlarían firmemente la casilla E6, que es la casilla delante del peón retrasado, y podrán presionar luego a lo largo de la columna semiabierta colocando sus torres en la columna E y las blancas estarían ganando. O también, después de la jugada alfil por D5, las blancas pueden continuar dama por D5 dando jaque al rey negro y luego las blancas van a colocar sus torres en las columnas centrales para presionar contra los peones negros y las blancas estarían ganando. Así que en la partida, después de la jugada alfil D5 jaque, las negras no capturaron el alfil, sino que hicieron la jugada rey G7, a lo que las blancas contestaron torre F, E1, y las blancas colocan su torre en la columna semiabierta y comienzan a presionar contra el peón retrasado de E7. Cuando un peón está retrasado, no solamente es débil el peón, sino que también es débil la casilla que está delante de él, ya que una pieza situada en dicha casilla no podrá ser expulsada por ningún peón enemigo. Ahora las negras hicieron E5, intentando desprenderse de su peón retrasado en E7, pero ahora el que queda retrasado es el peón de D6, y las blancas controlan firmemente la casilla que está delante del peón retrasado y tienen ventaja igualmente. La idea de las negras, sin embargo, es luego saltar con su caballo a la casilla D4 para así bloquear la columna D y defender el peón de D6. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Las negras quieren continuar con caballo D4, que bloquearía la columna D y así defendería el peón de D6. Pero cuando los peones son tan débiles hay que estar siempre atento a los golpes tácticos. Ahora las blancas hicieron C5 y están amenazando capturar en D6 y si las negras capturan, las blancas podrán capturar el peón de E5. Si ahora las negras hacen la jugada caballo D4 intentando bloquear la columna D, entonces las blancas pueden continuar con alfil por C6 y después de B por C6, ahora pueden continuar con torre a C1 y el plan de las blancas es capturar en D6 para luego llevar su caballo a la casilla E4, donde estará muy bien situado ya que estaría colocado delante del peón aislado y las blancas comenzarían a presionar sobre la nueva debilidad en C6. En la partida, sin embargo, después de la jugada C5, las negras hicieron D por C5, a lo que las blancas contestaron torre por E5, y ahora las negras hicieron dama D6 intentando expulsar a la torre blanca, y las negras están amenazando también torre D8
para expulsar así al alfil blanco. La partida siguió torre A E1, defendiendo la torre, y ahora no sería posible torre A D8, intentando clavar al alfil blanco, porque las blancas continuarían G4, expulsando al caballo negro que defiende la casilla E7, y las blancas van a poder invadir con su torre por la séptima fila. Por ejemplo, en caso de caballo D4, las blancas continuarían torre E7, dando jaque al rey negro, y después de rey H8, las blancas continuarían dama H6, y están amenazando capturar el H7, que sería jaque mate, así que las blancas están ganando. Por eso en la partida, después de la jugada torre A E1, las negras continuaron torre F E8, intentando cambiar las torres, pero las blancas continuaron torre E6, atacando a la dama negra, y después de torre por E6, torre por E6, ahora las negras hicieron dama D7 para defender su dama que estaba atacada, y ahora las blancas continuaron con el ataque con la jugada dama F4, sin miedo a la debilidad de su propia primera fila, ya que han calculado perfectamente las consecuencias. La partida siguió alfil por D5, a lo que las blancas contestaron dama E5, dando jaque al rey negro, y ahora no sería posible rey H6, intentando escapar con el rey, porque las blancas continuarían caballo por D5, y después de torre D8, las negras están amenazando capturar el caballo blanco, y si el caballo blanco se retira, entonces quieren dar jaque en la última fila. Pero las blancas continuarían caballo D3, defendiendo la casilla D1, y ahora no sería posible dama D1, dando jaque al rey blanco, porque las blancas continuarían caballo por D1, y después de torre por D1 jaque, las blancas se defienden con la jugada dama E1 y ganan, ya que después de torre por E1 jaque, seguiría torre por E1 y las blancas se quedan con calidad de ventaja y ganan el final. En la partida, después de la jugada dama E5 jaque, las negras hicieron rey F7, pero las blancas continuaron torre F6 jaque y están ganando. Después de rey G8, las blancas continuaron caballo por D5 recuperando la pieza y el ataque de las blancas es ganador. Por ejemplo, ahora nos serviría torre E8 atacando a la dama blanca, y si la dama blanca se retira, entonces intentar dar jaque en la última fila, porque las blancas continuarían torre por G6 jaque y están ganando, ya que no sería posible, por ejemplo, rey F7, porque seguiría dama F6 jaque mate. Y si después de la jugada torre G6 jaque, las negras intentan rey F8, entonces las blancas continuarían dama H8 jaque, y después de rey F7, seguiría dama F6 jaque mate. Y después de la jugada torre G6 jaque no sería posible capturar la torre con H por G6, porque las blancas continuarían caballo F6 jaque y luego van a capturar la dama negra y las blancas ganan, ya que después de rey F7 las blancas continuarían caballo por D7 y defienden con su caballo su dama, así que las blancas van a quedar con ventaja. Después de torre por E5 las blancas continúan caballo por E5 jaque y las blancas se quedan con un peón de ventaja en el final y ganarían sin problemas. En la partida, después de la jugada caballo por D5, las negras continuaron dama A4, amenazando dar jaque con la dama en la casilla D1, que llevaría al mate. Pero las blancas hicieron H3, creando una casilla de respiración para su rey, e impidiendo así las amenazas de las negras. La partida siguió torre D8, pero las blancas continuaron torre por F5, y las negras finalmente abandonaron, ya que no sería posible G por F5, porque las blancas continuarían dama E6 dando jaque al rey negro y el rey negro va a recibir mate. Por ejemplo, en caso de rey G7, seguiría dama F6 jaque y después de rey G8, caballo E7 es jaque mate. Y si después de la jugada dama E6 jaque, las negras continúan rey F8, entonces las blancas pueden continuar, por ejemplo, con dama F6 dando jaque al rey negro y no es posible rey E8 porque seguiría dama E7 jaque mate. Y después de la jugada dama F6 jaque, tampoco sería posible rey G8 porque seguiría caballo E7 jaque mate. Una partida muy instructiva, en la cual Muy bien, entonces como hemos visto, es muy importante que podamos entender la estructura de peones, que no quedemos así con 3 o 4 grupos de peones. 2 grupos de peones es más que suficiente. 2 grupos de peones más que suficiente. Aquí, por decir,
¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Vamos a activar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición. Ya pueden escribir. A ver, vamos a ir leyendo los comentarios. Arturo dice E4. Arturo dice E4. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. Carlos Tadeo dice F5. Said dice E4, Carlos Tadeo F5, Alejandro F5, Antonella Riera E4, Hendrik E4, Jaime Reynoso E4. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Jaime Reynoso dice peón E4, Nicolás Rodríguez, peón E4. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Un minuto más, escríbanme sus respuestas, los que todavía no lo han hecho. Bianca dice también E4. O sea, mover este peón acá. Vamos a ver qué dicen los demás compañeros. Bueno, vamos a dar la respuesta. A ver, ¿cuál sería la mejor jugada en esta posición? A ver, primero vamos a ver por qué E4 no es la mejor jugada. E4 no es la mejor jugada porque captura el peón y a este peón hay que eliminarlo y si no, este peón amenaza con llegar al final. Así que necesariamente hay que capturarlo. Y ahora ya es más complicado cómo hacemos para que el caballo ingrese y ataque este peón. Si el caballo no puede atacar este peón, entonces no va a ser posible ganar. El caballo va a Check. aquí, el rey viene ahí y sería, cada uno repetiría, Check. veces se repite la misma posición y sería empate. Así que eso no sería la jugada correcta. La jugada correcta es F5. ¿Por qué? Analicemos. Las negras tienen 3 grupos de peones. Las blancas tienen 2.
Pero no importa crear un grupo de peón más si es que después voy a tener un buen ataque. check, Juegan ahí. ¿Y qué pasa? Con el rey no puede capturar. ¿Qué pasa si captura aquí? Pues si captura ahí, yo no voy a capturar ese peón, sino ya le he creado 4 grupos de peones. Yo tengo 3, pero él tiene 4 grupos de peones, fíjense. Entonces el caballo va a venir acá, luego va a venir aquí y voy a tratar desde aquí voy a tratar de eliminar todos sus peones. Así que no le conviene. Lo que le conviene a él es mantenerse ahí. Y no voy a capturar aquí porque su alfil se va a activar. Ahora sí, recién avanzo mi peón. Y si me captura aquí, ahora, eh, si me captura aquí, ahora sí check, ataque y está obligado a defender a su peón. Y ahora puedo venir aquí, luego venir aquí, jaque y eliminar este peón. Si me captura aquí, no hay problema. check, Jaque y logro eliminar sus peones. Entonces la jugada correcta era F5. Muy bien, esa ha sido la clase